Nos encontramos en la parte que se conserva más antigua de la Catedral de Valencia. Esta parte en su día estuvo tapada por una cubierta de tejas, lo que nos permitió que bajo de ella se conservasen las originales terrazas y nos va a valer para poder explicar algo importante entre el románico y el gótico y por qué surgieron las gárgolas. Si nos fijamos, estamos ahora sobre un contrafuerte. Los contrafuertes son típicos del románico, eran elementos para soportar los empujes de la estructura constructiva. En el románico, los voladizos son grandes, entonces en las aguas se vertían y el viandante podía andar bajo la cornisa sin mojarse. En el gótico, todas estas cornisas se reducen y obligan a utilizar unos canales que separen el agua del edificio. Al mismo tiempo, las naves ganan en altura unas sobre otras y nacen los arbotantes. Aquí hay un primitivo arbotante. Si podéis ver, hay un soporte diferenciado del contrafuerte. En ese arbotante se ha necesitado crear una canal. Para que lo veamos bien, aquí tenemos el contrafuerte del románico y un paso en el que vemos ahora aquí una especie de columna que es un primitivo arbotante. Los primeros arbotantes que dieron origen al gótico. Esto es una gárgola. Si os fijáis, hay unas terrazas en pendiente que desembocan sobre una canal de piedra que va a verter toda el agua de lluvia que recae en esas terrazas al exterior. Y el exterior de ese canal es donde tenemos situados los canales decorados conocidos por gárgolas. Cuando hablamos de gárgolas, no simplemente estamos hablando de la canal decorativa que sale en la fachada. Estamos hablando de unos complejos sistemas de drenaje de las cubiertas. Aquí podemos observar uno de ellos. Se observa como de una cubierta superior, mediante una gárgola con goterón, el agua nos discurre a otra gárgola, a otra canal inferior. Esa canal, mediante una terraza elevada, nos la manda toda el agua de lluvia a otra canal, en este caso de piezas de cerámica esmaltada, que continúan su trayecto durante casi 20 metros de recorrido hasta desembocar en una tercera gárgola decorada en fachada. Algunas de las gárgolas son excepcionales y se adoptan su forma para dar la mejor solución constructiva. Aquí en este caso vemos una gárgola en desviaje que lo que hace es apartar el agua de la escalera. Los edificios religiosos, en particular las catedrales, eran construidos durante un periodo de tiempo grande. Esto supone que se iniciaban en un estilo y acababan en otro. Los elementos constructivos de valor, los que tenían talla, cuando el edificio cambiaba de estilo, no se tiraban, se reutilizaban. Aquí tenemos un bonito ejemplo en el que vemos una gárgola de estilo románico reutilizada en una portada gótica. Y amigos, os invito a pasar del románico al gótico.